Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a conversar un rato sobre las superficies explícitas. En videos anteriores hemos hablado de varios ejemplos de superficies, casi todos de ellos de origen polinómico, y que se pueden escribir más o menos de la siguiente manera. Se pueden considerar como una ecuación que involucra alguna función en tres variables y la iguala a una cierta constante. ¿Ok? De este tipo son, por ejemplo, los cilindros, que dependen de dos variables y dejan a la z constante, a la z libre, o los paraboloides, o las esferas. Este tipo de superficies, que se pueden escribir como un polinomio en tres variables, por ejemplo, a veces admiten el despeje de alguna de las variables respecto de las otras dos. Ese es el caso, por ejemplo, del paraboloide, en el que yo puedo despejar el z. Entonces, cuando una de las dos variables está despejada respecto de las otras dos, z respecto de xy, x respecto de y, z, o y respecto de x y z, decimos que la superficie es explícita, lo cual no siempre pasa. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del cilindro, no tenemos un despeje evidente de la ecuación que le corresponde. Y en el caso de la esfera tampoco tenemos un despeje evidente de la ecuación que le corresponde. No hay una manera obvia de despejar alguna de las variables, sino que uno debe escoger cuál es la variable que debe despejar si quiere hacerlo. Pero no hay una variable despejada, como si es el caso del paraboloide. Hoy vamos a hablar entonces de este tipo de superficies en las cuales se puede despejar o una de las variables viene despejada, ¿ok? Esas superficies se llaman superficies explícitas porque se pueden escribir normalmente de esta manera, con alguna de las variables, por ejemplo z, despejada respecto de las otras dos en un campo escalar que sea continuo, derivable o diferenciable. Muy bien. Cuando nosotros tenemos la ecuación de la superficie despejada así, estamos pensando a la superficie como un subconjunto de R3, ¿ok? Cuyos puntos realmente, los puntos de la superficie, son ternas, ¿ok? Pues si estamos en R3 tiene 3 coordenadas cada punto, entonces los puntos de la superficie se escriben de esta forma, donde la variable z depende de x, y, o la variable x depende de y y z, o la variable y depende de x y de z, dependiendo del caso, según sea el caso, ¿ok? Y entonces el x y el y idealmente están dentro de alguna región abierta de R2, ¿ok? Y eso más o menos se dibuja en nuestra situación un poco así. Tenemos una cierta región, que pues no tiene que ser ni positiva ni nada por el estilo, una región del plano R2 que lo estamos identificando con el plano de R3, z igual a 0, y sobre esa región estamos levantando las alturas que corresponden a nuestra superficie en cuestión y que pueden hacer algo más o menos así como esto y algo más o menos así como esto. ¿Está bien? Y entonces, para cada punto que esté sobre la región, para cada x0, y0, por ejemplo, digamos que este es x0, este es y0 y este es un punto x0, y0 que está sobre la región, ¿okay? Si lo vemos sobre el plano, sería más o menos una cosa como así. La región R sería una cosa más o menos así. Y el x0, y0 estaría como por acá. Entonces, la altura sobre ese punto me origina a un punto de la superficie, ¿ok? Que es el que está sobre ese,
que es de este tipo. Las primeras dos coordenadas son las que corresponden al punto, en este caso x0, y0, y la última a su altura. Entonces esto vendría siendo un puntito particular de la superficie que lo podemos escribir de la forma x0, y0, f de x0, y0. ¿Ok? No siempre, pero a veces, algunas de las superficies implícitas se pueden no reescribir totalmente, pero sí parcialmente, como superficies explícitas. Ese es el caso, por ejemplo, de la esfera. En la esfera tenemos una ecuación cuádrica que nos determina a toda la pelota tridimensional, digamos más o menos algo así. Estamos pintando así aproximadamente una esfera de la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, por supuesto centrada en el origen y con radio un cierto, vamos a ponerle otra letra que no sea r, para no abusar de los r's, vamos a ponerle rho cuadrado, que es otra manera de escribir r en griego, con rho una constante mayor que 0, y entonces, bueno, estamos diciendo que el radio de la esfera es rho. Esta esfera, yo puedo elegir para esta ecuación cuáles de las variables quiero despejar, si la x, la y o la z. Si yo despejase la z, por supuesto, pues tendría que z cuadrado es rho cuadrado menos los cuadrados de las otras dos variables, y entonces z sería no la raíz, sino más o menos la raíz de rho cuadrado menos los cuadrados de las otras dos variables. Con lo cual, yo aquí debo elegir si quiero tomar la raíz con signo positivo o con signo negativo. Si yo la tomo con signo negativo, pues eso me va a dar el casquete superior de la esfera, y si la tomo con signo negativo, me va a dar el casquete inferior. Entonces, el casquete superior de la esfera es el que corresponde a z igual a más la raíz de rho cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto es arriba. Y el casquete inferior vendría siendo el que le corresponde con las alturas abajo, a z igual a menos la raíz de rho cuadrado menos los cuadrados de las otras dos variables. Y esto es el casquete de abajo. Si yo me fijo ahora para cualquiera de los dos casquetes en dónde está definido, por ejemplo el primero, llamemos a este 1 y al otro 2, fíjense que la raíz de rho cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado no está definido para cualquier par ordenado xy, porque si yo tomo x o y muy grandes, puedo sobrepasar el cuadrado de rho cuadrado y lo que está dentro de la raíz puede dar negativo, en cuyo caso no hay altura porque me da un número complejo, no está definida la función real. Entonces, la región en la que estas cosas están definidas, en la que está definido el campo de la raíz, en cualquiera de los dos casos 1 y 2, es la región del plano en la que de los puntos x, y, tales que la raíz cuadrada, mejor dicho, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que rho cuadrado, que es justamente el lugar en el cual lo que está dentro de esta raíz es mayor o igual que 0. Y eso me da, por supuesto, un disco también de tamaño rho, mejor dicho, de radio rho, pero un disco que depende nada más de x y de y, ¿ok? Y esta vendría siendo, en este caso, la región en la que está definido cualquiera de estos. Y la podríamos identificar con su proyección sobre el plano z igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Habiendo entendido entonces un poco a las superficies explícitas de este modo, yo voy a retomar por un momento la escritura de esas superficies
Entonces yo tengo una superficie S en la cual yo tengo determinadas las ternas de puntos, para los cuales la coordenada Z depende de las coordenadas X y Y a través de un campo diferenciable, ¿ok? Para poner las cosas sencillas y que hayan derivadas en todos los sentidos y que haya continuidad, ¿ok? Un campo diferenciable. Entonces, los puntos, como dijimos, de la S son de la forma realmente XY, f de XY, con el par XY en una cierta región de R2, que por supuesto esta región realmente, mejor dicho, está contenida dentro del dominio del campo diferenciable. ¿Ok? Y la manera en la que estamos pensando esto, como ya dijimos, es que yo tengo mi región sobre el plano y sobre esa región tengo unas ciertas alturas, más o menos una cosa así como estábamos dibujando hace un rato. Muy bien. Para cada punto x0 y 0 que yo tome sobre la región, para cada punto x0 y 0, estamos dibujando esto como x, y y z, ¿ok? Yo puedo entonces considerar dos direcciones principales sobre la superficie. Tengo dos direcciones principales. Las direcciones principales son la dirección en la cual y es igual a y0 y muevo a x dentro de la región, o la dirección en la cual x es igual a x0 y muevo a y en los reales dentro de la región. Y entonces esto me va a originar dos pedacitos de recta. ¿Okay? El de y igual a 0 va paralelo más o menos al eje X, porque es una recta en el plano Z igual a 0 paralela al eje X. Esto es y igual y0. Y el de x igual a x0 me da un pedacito de recta también, que ahora es paralelo a el eje Y. ¿Ok? Y esos dos pedacitos de recta, bueno, pues están definidos sobre todo el plano, pero a mí no me interesan en todas partes. A mí me interesan esos dos pedacitos de recta en el pedazo que está dentro de la región del dominio del campo. ¿Ok? Por acá y por acá. Y miro las alturas de ellos sobre la superficie. Cuando yo miro las alturas de esas dos rectas sobre la superficie, ¿okay? Eso me va a generar dos curvas. Las dos curvas que yo voy a tener sobre la superficie, una va a venir, digamos que, hagamos las cosas bien, pintemos primero la altura del puntito, digamos que este es el puntito P, este es P, que es x0, y0, f de x0, y0, ¿ok? Y entonces yo voy a tener dos pedacitos de curva que van a pasar por ese punto. Uno es el que va a pasar con las alturas de la recta que es paralela al eje X, más o menos así, y que puede luego bajar y luego seguir por allá. Y el otro va a ser el de la curva que va con la dirección del pedacito de recta que es paralela al eje de las Y, ¿ok? Esos son dos pedacitos de curva que se llaman la X curva y la Y curva de manera respectiva, ¿ok? Entonces vamos a escribirlas. La X curva que pasa por P, en Px0, y0, f de x0, y0, la X curva es la de las alturas del pedacito que es paralelo al eje X, que es la de y igual a y0. Entonces esta X curva está dada por la curva alfa de X, es una curva parametrizada. Alfa de X es igual a X, y0, f de x, y0. ¿Ok?
y que más o menos tiene sentido siempre que x, y0 pertenezca a la región donde lo estoy considerando, y de manera similar puedo considerar a la y curva, que es la que pintamos en azul, la y curva que pasa por el mismo P, la podemos considerar, la que pintamos en azul, vamos a llamarla beta, si les parece bien. Beta de y, esa es la curva x0 fijo, y, que es el que se está moviendo, y f de x0, y. Por supuesto, esto tiene sentido cuando x0, y esté dentro de la región. No importa, no hace falta definirlo para intervalos muy grandes. Cuando el campo es diferenciable, al menos esta cosa va a estar definida al menos sobre algún entornito pequeñito cerca del puntito x0, y realmente esto es lo que nos interesa. La diferenciabilidad me dice que yo de verdad voy a tener un pedacito así en la dirección de y un pedacito así en la dirección de x, ¿ok? Y yo voy a poder definir dos pedacitos de x curva y de y curva cerca de P. Realmente no me interesan las cosas lejos, sino cerca de P. Esta es una cuestión local. Porque con esas dos curvas, la x curva y la y curva que pasan por P, podemos definir los vectores tangentes o las direcciones tangentes en P. ¿Ok? Las direcciones tangentes en P sobre la superficie, tangentes a la superficie, tangentes localmente, son las derivadas respectivas de estas dos curvas parametrizadas que dependen de una sola variable. Esto es el vector de derivada alfa' de x y el vector de derivada b' de y. Vamos a derivar esas dos curvas, como ya sabemos derivar curvas en una variable. Para la primera curva el y0 es una constante, entonces cuando yo derivo me aparece 1, 0, y tengo ahora la derivada, pero solamente estoy moviendo el punto x y evaluando en x y en x0, perdón, porque tengo que evaluar en x0 y en y0, me disculpo. Entonces, como estoy derivando en el punto x0 y solo estoy tomando la dirección de la primera variable, pues me va a aparecer la parcial de f respecto de x en x0 y y0. Y para b' de y0 me va a aparecer el vector 0, 1 y la parcial de f respecto de y en x0 de y0. ¿Ok? Estas son las direcciones tangentes locales en P. Esto se ve de la siguiente manera en el dibujo. Voy a subir otra vez un momento. Esto se ve en el dibujo que estamos haciendo del modo siguiente. Sobre la curva en azul, que es la x curva, yo voy a tener un vector que es tangente a esa curva en la dirección de la curvita azul, ¿ok? Que lo voy a pintar un poquito más oscuro, pero en azul, que vendría más o menos como así. Perdón, que no sé qué me hizo. Disculpen, otra vez, hace una cosa como así. Vendría un vectorcito como así, ¿ok? Y sobre la otra dirección, la de la curva en rojo, pintemos algo como este, vendría un vectorcito como así, ¿ok? Y estos dan las dos direcciones tangentes, ¿ok? La de x y la de y. Muy bien. Y ellos dan, o sea, si yo tomo todas las combinaciones de esos vectores, pues voy a obtener, como cabe esperar, un plano que es tangente local, ¿ok? A este planito lo vamos a llamar el plano tangente local en S. ¿Ok? El plano tangente local en S o mejor dicho, el plano tangente local a la superficie S en P, para ser más precisos, se define básicamente como las combinaciones lineales de estos dos vectores. O sea que yo voy a tomar combinaciones de la forma
A por alfa prima de x0 más B por beta prima de y0 más P con A y B en los reales, ¿ok? Entonces estoy estirando los dos vectores de direcciones y estoy trasladándolo todo al punto P. Este es el punto de apoyo. Y estas son las dos direcciones tangentes, ¿ok? Esa es una manera de escribir el plano tangente local a la superficie en P. Pero hay otra manera de conseguir la ecuación de ese plano, que es buscar el vector director. El vector director de este plano realmente lo que yo necesito es una dirección que sea ortogonal a todas las direcciones tangentes, pero para ello son suficientes dos que sean linealmente independientes. Entonces, si estos vectores son linealmente independientes, ¿ok? Entonces podemos tomar de vector director, por ejemplo, a v igual a el producto cruz de estos dos señores, ¿ok? Vamos a ver inmediatamente cómo luce ese vector. Vamos a rodar aquí un poquito. Muy bien. El v que yo estoy buscando, el vector que yo estoy buscando, que es el vector director de esta cosa, entonces, dijimos que es alfa prima de x0 cruz beta prima de y0. Se obtiene con el determinante, vamos a ponerlo aquí, i, j, k, 1, 0, parcial respecto de x, en x0, y0, 0, 1, parcial respecto de y, respecto de x, evaluado en x0, y0, ¿ok? Y cuando yo saco este determinante, por supuesto, aplicando la regla de Kramer, acuérdense de que i, j y k son los vectores de la base canónica, pues esto me da el vector que en la primera coordenada tiene el determinante del menor complementario de la posición i, que esto es 0 y menos la parcial de f respecto de x en x0 y 0. Si hago lo mismo en j, tengo que cambiar el signo por la posición del menos de la j, y entonces ahora voy a tener 0 en la antidiagonal y 1 en la diagonal, y me va a quedar menos la parcial de f respecto de y en x0 y 0, coma, y cuando evalúen el último menor complementario, que es el del k, pues me va a quedar 1, 0 y 0, 1, pues me va a quedar 1, que es el determinante. Este es el v. Este señor es el vector director del plano tangente local. Entonces, como yo tengo un punto de apoyo, si yo quiero escribir la ecuación tangente del plano tangente local a la superficie S en P, como tengo un punto de apoyo que es el punto x0, y0, y z0 que es f de x0, y0, ¿ok? Entonces, y el vector director v es menos la parcial de f respecto de x, menos la parcial de f respecto de y 1, pues entonces hay otra manera de escribir esto, que es vector por punto variable menos punto de apoyo igual a 0, o sea, v debe ser ortogonal a p menos q, donde p es este punto que está aquí y q es cualquier punto variable x, y, z, punto variable. Como ya hemos escrito la ecuación del plano, en otras ocasiones, pues esto significa que v punto p menos q debe ser igual a 0, es decir, que la parcial de f respecto de x en x0, y0 menos por x0 menos x menos la parcial de f respecto de y en x0, y0 por y0 menos y
más 1 por z0 menos z, donde z0 es f de x0 y 0, todo eso debe ser igual a 0. Y entonces cuando despejamos me queda que f de x0 y 0 menos z debe ser igual a la parcial de f respecto de x en x0 y 0 por x0 menos x más la parcial de f respecto de x en x0 y 0 por y0 menos y. Y esta es la ecuación del plano tangente a una superficie explícita que ha sido escrita despejando la variable z. ¿Okay? Cuando la superficie es escrita despejando la variable x o la variable y, pues hay expresiones muy similares y muy sencillas de calcular. ¿Okay? Vamos a terminar este video calculando algo más, que es el vector normal a la superficie. El vector normal a la superficie en un punto va a ser el vector unitario a este vector director. Este vector director ya es ortogonal a todas las direcciones unitarias, ¿ok? Pero el vector normal en x0 y 0, pues lo vamos a definir como el v sobre la norma de v. Pues este vector entonces, si v es la parcial de f menos la parcial de f respecto de x en x0 y 0 menos la parcial de f respecto de y en x0 y 0 y 1, pues entonces calculamos la norma de ese vector y obtenemos un vectorcito normal en el punto que es ortogonal a todas las direcciones tangentes. ¿Okay? Dicho de otra manera, este vectorcito normal también lo podemos escribir como alfa prima de x0 producto cruz beta prima de y0 sobre la norma de alfa prima de x0 producto cruz beta prima de y0, siempre que este producto cruz sea diferente de 0, y eso nos da una condición de regularidad. Yo voy a decir que las superficies son regulares siempre que este producto cruz sea diferente de 0 en todos los puntos de la región. ¿Okay? Es decir, cuando tenga sentido definir el vector normal. La situación gráficamente se ve más o menos así. Esta es la región en la que está definida mi superficie. Estas son las alturas de la superficie, los puntos de la superficie en R3. Y entonces ahora, pues yo cada vez que me paro en un puntito y miro la altura, pues estoy viendo un puntito de la superficie alguno. Y bueno, en cada puntito tengo un vectorcito unitario que es ortogonal a la superficie. Aquí puede ser así, más acá puede ser así, y por acá puede ser así, y del lado de acá pueden venir hacia acá, etcétera, ¿no? Entonces es un poco tener un vectorcito paradito en cada uno de los puntos de la superficie. Este vector normal, si se ve gráficamente, entonces me da una idea o una sensación intuitiva, ¿ok? La intuición es que el vector normal me da la sensación o la dirección de arriba y abajo. ¿Ok? La dirección de arriba y abajo. Para esto es para lo que básicamente sirve el vector normal cuando lo podemos definir, y para superficies explícitas siempre se puede definir. Para terminar este video, vamos a calcular rápidamente un ejemplo de eso. Yo voy a tomar ahora no toda la esfera, sino un pedacito de ella, de la superficie dada por la esfera x² más y²
más z cuadrado igual a rho cuadrado, con rho mayor que 0, bueno, despejamos a z y vamos a tomar el casquete de arriba, que es el que está dado por la raíz positiva de rho cuadrado menos las otras dos variables, los cuadrados de las otras dos variables, ¿ok? Y esto es, por supuesto, f de x, y. Entonces, si yo me paro en cualquier puntito x0, y0, aquí está x0, y0, cualquier puntito x0, y0, que pertenezca a la región donde esto está definido, la R, que es el dominio del f, son todos los x0, y0, tales que la raíz cuadrada de x0 cuadrado más y0 cuadrado es, o mejor dicho, sin la raíz, tales que x0 cuadrado más y0 cuadrado es más chiquito o menor o igual que rho cuadrado, para que lo que está dentro de la raíz no sea negativo. Entonces, si yo tomo cualquier puntito ahí, yo voy a tener una altura bien definida, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Vamos a calcular para este punto la x curva, la y curva y el vector normal. Muy bien, entonces empezamos más o menos una y curva se va a ver de esta manera. Perdón, esta es una x curva. Una x curva se va a ver de esta manera, que es cuando y es igual a y0. ¿Está bien? Y entonces, alfa de x0 es alfa de x es el punto x, y0, f de x, y0. Muy bien. Y entonces en este caso esto es x, y0 y la raíz cuadrada de rho cuadrado menos x cuadrado menos y0 cuadrado con el y0 cuadrado fijo. ¿Está bien? Muy bien. Alfa prima en cualquier x pues va a ser igual a 1 y0. Vamos a hacer esto un poquito más grande porque nos va a hacer falta una fracción y vamos a tener dos veces la raíz de rho cuadrado menos x cuadrado menos y0 cuadrado sobre, y sobre eso vamos a poner la derivada de la interna, que es menos 2x. Y simplificamos, cuando hablamos en x0, alfa prima de x0 entonces es 1 y0 menos x0 sobre la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. ¿Ok? Este es el vector tangente o el vector derivada local de la x curva. Si hacemos lo mismo para la y curva, ¿ok? La y curva va a ser muy similar, es con x igual a x0, entonces beta de y es igual a la curva x0y, f de x0y, esto es x0, y, como la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y cuadrado, ¿ok? Y entonces beta prima en y0, de manera muy similar, se puede verificar que esto es entonces Perdón, yo me equivoqué aquí un momentito, me disculpo. La prima aquí da 0 porque y0 era constante. Me disculpo, ¿ok? Eso fue un error de un lapso mental porque me falta café. Perdón, aquí da 0 y aquí da 0. Y aquí lo mismo, da 0,1 y después da menos y sub 0 sobre la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. Este es el vector tangente de la derivada, vector derivada de la y curva. Muy bien. Entonces, lo estamos calculando paso a paso, aunque podríamos haberlo escrito directamente. Como ya sabemos, entonces,
el vector v, que va a ser igual a alfa prima de x0 cruz beta prima de y0, pues va a ser igual a menos la parcial de f respecto de x en x0 y0 menos la parcial de f respecto de y en x0 y0, 1, y entonces ese vector va a ser el vector x0 sobre la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, coma, y0 sobre la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, coma 1. Este va a ser el v. ¿Ok? Porque si se fijan, estas son las parciales respecto de x y respecto de y. O sea, esto que está aquí es la parcial de f respecto de x y esto que está aquí es la parcial de f respecto de y. Cuando les cambiamos el signo quedan positivas. ¿Ok? El vector normal es el normalizado de este v. Saquemos un momento la norma de este vector. Entonces, para ello, calculemos más bien su norma cuadrado, que es lo más sencillo. Bueno, esta es v.v. Fíjense que si yo calculo v.v, pues eso me da x0 cuadrado sobre el cuadrado de la raíz, que es rho cuadrado, menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, más y0 cuadrado sobre rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, más 1. Y si yo sumo, pues en el denominador me queda rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, y arriba me va a quedar x0 cuadrado más y0 cuadrado, y ahora para cuadrar el 1, pues tengo que multiplicar por el mínimo con un múltiplo, y entonces me va a quedar rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. Y entonces se me van a ir estas dos cosas y me va a quedar que la norma de v es rho cuadrado sobre rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. Mejor dicho, esto es no la norma, sino el cuadrado de la norma de v. Entonces, la norma de v, ¿ok? La norma de v, mejor dicho, es realmente la raíz de esa cantidad, la raíz cuadrada de esa cantidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer para conseguir a rho es tomar la raíz cuadrada de esta cosa que está acá, que es rho sobre la raíz cuadrada de rho cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, x0 y y0, perdón. Muy bien, si yo divido entre este número al vector v, ¿ok? Si yo divido el vector v entre esto, pues lo que estoy haciendo es realmente multiplicar por el inverso de este número, que me va a cancelar a las raíces. Me va a cancelar a las raíces, y en donde tengo a 1 me va a tocar el inverso. Entonces, si se fijan bien, lo voy a escribir por aquí bien chiquitito porque no tenemos mucho más espacio, pero el vector normal en x0 y 0 va a ser el vector x0 sobre rho, y0 sobre rho, y el último es la raíz cuadrada de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado sobre rho, que es realmente el normalizado del vector de posición. Es el normalizado del vector de posición de la superficie. Fíjense, voy a pasar la página un momento. Recuerden que nuestra superficie era A por los puntos de la forma x, y, raíz cuadrada de rho cuadrado menos x cuadrado
menos y cuadrado. Son los puntos de la superficie. Y estamos obteniendo que para cada punto de estos, para cada x0, y0, rho cuadrado de x0 cuadrado menos y0 cuadrado ahora, nuestro v, en nuestro vector normal, mejor dicho, el vector normal en x0, y0 va a ser x0, x0 sobre rho, y0 sobre rho, y la raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado sobre rho. Y esto es 1 sobre rho por el punto x0, y0, raíz de rho cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. Si se fijan, el vector de S tenía, o sea, si este es el punto P que pertenece a S, pues la norma de P es precisamente rho, porque estamos en una esfera de radio rho. Lo que estamos haciendo es normalizar y obtener un vector de norma 1. Pero entonces el vector normal es básicamente el mismo vector de posición normalizado. La situación gráfica es la siguiente. Si yo estoy en el casquete superior de la esfera y tengo cualquier puntito, por ejemplo, uno que venga por aquí por el frente, ¿ok? Aquí está x0 y aquí está y0. Y esto es x0, y0. Y tomo un vectorcito que esté sobre el casquete superior, pues lo que estamos diciendo básicamente es que él mismo, el radio, como sabíamos y como cabe esperar, porque ese es un resultado de geometría clásica, el radio, que es el punto de posición de la superficie, es ortogonal a todas las direcciones tangentes. Entonces el vector director del plano tangente es el mismo vector de posición, o un vector director del plano tangente es el mismo vector de posición como cabía esperar en una esfera. Espero que este video haya sido de su agrado y de su provecho. Muchas gracias por su atención.